Y tú, Dios mío, no me dejes sin tus cuidados. Por tu gran fidelidad, nunca dejes de protegerme. Qué bueno llegar a tanta gente preciosa en estos instantes y en esta hora y traer una palabra del Señor para su vida. Habla para ustedes esta su amiga y hermana, la pastora Elizabeth Rosado de Guirini, que junto a mi amado esposo, el pastor Mauricio Guirini, somos los pastores de una hermosa iglesia, la iglesia cristiana El Sendero de la Cruz, y todo el ministerio del Sendero de la Cruz en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Nosotros pastoreamos aquí en Floral Park, Atorrey, San Juan, Puerto Rico, aquí en la Milla de Oro. Aquí estamos como punta de lanza para todo nuestro pueblo. En estos próximos minutos quiero hablarles sobre Dios transforma el peor pecado en un templo para su gloria. El Salmo 30 dice: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. En los Salmos está el corazón de Dios. David era el hombre conforme al corazón de Dios. Este mundo necesita conocer el corazón de Dios. Dios nunca te va a golpear, pero te puede esconder el rostro. Cuando te levanta el cerco de protección, no te tiene que golpear. Este Salmo 30 fue escrito por David cuando consagró la tierra donde iba a edificar el templo. Está mirando ese terreno y le dice al pueblo: celebremos la memoria de su santidad. Aquello era como un monumento. En cada pueblo hay un monumento, es un memorial. Y David está mirando ese memorial, algo que le traía memorias. Celebren el recordatorio de su santidad. ¿Por qué aquel terreno que están consagrando para el templo le traía memorias? El peor pecado de David fue cuando un día decidió tomar un censo. Dios no quería que se contara al ejército. Dice en Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1 y 2, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Le traen el reporte a David y el censo decía que había en Israel 1.100.000 hombres de guerra que sacaban espada. Y en Judá había 470.000 hombres que sacaban espada. Así que había 1.570.000 hombres de guerra. David quería saber cuántos soldados había después de tantos años, donde estuvo perseguido por 14 años por el rey Saúl. El que había dicho en el Salmo 20, versos 7 y 8: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, el nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Después de tantos años, quiere confiar en los hombres, en los números. Este que se había enfrentado al oso y al león, cuando venía el Espíritu de Dios sobre él, y aquellos oso, león quería matar una de sus ovejas, pero el Espíritu de Dios venía y despedazaba al león y al oso. Pero ahora decide poner su confianza en el ejército humano. La Biblia dice el verso 6 del Salmo 30: en mi prosperidad dije yo,
no seré jamás conmovido. Dios me ha respaldado y ahora pone su confianza en los números. Muchos habían confiado en el Señor, ahora están confiando en otras cosas. Ponen su confianza en el brazo del hombre. Entonces Dios le apartó el rostro y su presencia. Dice en Primera de Crónicas 21, 7 al 8. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado grandemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho locamente. Esto desagradó a Dios y por eso hirió a Israel. Y dice el verso 9 y 10: y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Le dijo Dios en el verso 12 del capítulo 21 de Primera de Crónicas: escoge para ti o 3 años de hambre, o 3 años, o 3 meses, para ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción de todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado, le dijo el profeta a David, que me juzgue el ángel de Jehová. Allí hubo una manifestación de Jesús. Cuando en el Antiguo Testamento decía el ángel de Jehová, era una manifestación de Jesús. Era una teofanía. Jesús siempre fue el mediador entre Dios y el hombre. Dios le levanta el cerco de protección y se enfermó. Del pueblo murieron 70,000 hombres de Israel. ¿En quién puso su confianza David? En los varones, y Dios se los quitó. Cuando tú te apoyas en algo que no es el Señor, te lo puede quitar. En Primera de Crónicas 21, 16 dice: y alzando David sus ojos, vio el ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. El ángel de Jehová está con la espada desenvainada para destruir a Jerusalén. Antes de entrar, el ángel de Jehová pone sus pies en un terreno, pisa el terreno y se detiene. David está en la terraza y vio el ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, la cabeza en el cielo y los pies en la tierra. Y dice el verso 17: y David dijo a Dios: no soy yo el que hizo contar el pueblo, yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. David dijo: el pueblo no hizo nada, yo pequé, yo soy culpable. David se quebrantó en la presencia del Señor y David se arrepintió. El ángel vio el quebrantamiento y le dijo al profeta: si quiere que se vaya la pestilencia, que me levante altar en este terreno y me ofrezca holocausto. Y mire lo que dice el verso 18 de Segunda de Crónicas 2. Y el ángel de Jehová
ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Así que se da cuenta que aquel terreno donde estaba el pie del ángel de Jehová no era de él, le pertenecía a Ornán Jebuseo. Y dijo David: tráigame a Ornán, le quiero comprar el terreno. Él le dice, Ornán Jebuseo le dice: te lo regalo. Él se lo quería dar al rey gratis, pero David dijo, y el rey dijo: no, sino por su precio te lo compraré, porque no le ofreceré a Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Compró el terreno al precio del mercado y levantó altar a Jehová. Y Dios vio el altar y el corazón de David y respondió con fuego del cielo. La pestilencia se fue y todo Israel se sanó. Por eso ahora en el Salmo 30, el verso 11 dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. En ese altar cambió mi lamento en baile. En ese encuentro donde estaba la espada de Jehová para destruir, allí encontró gracia de Dios. En ese altar y en ese terreno Dios perdonó su peor pecado. Ahí mismo, en ese terreno, iban a construir el templo. Solamente Dios puede tomar el peor pecado y en el mismo lugar un templo para su gloria. No importa qué ofensa, qué pecado, en el altar de Dios vas a salir experimentando gracia, perdón y misericordia. Y dice el capítulo 3, verso 1 de Segunda de Crónicas: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado, que era el de Ornán Jebuseo. El ángel se detuvo en el monte Moria. 1000 años antes, otro hombre edificó un altar en ese mismo lugar. Abraham, Dios le dijo: sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, a quien tú amas. Puede matar al hombre de la promesa, del pacto. Aunque lo mate, yo sé que lo resucitará. Se apareció el ángel de Jehová, manifestó la presencia del Señor. Alguien allí estaba sacrificando. El ángel de Jehová le hizo un juramento a Abraham y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, a tu único hijo. Allí está en Génesis 22, 16 y 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Abraham hizo un sacrificio para su descendencia. Oiga, y su descendencia somos nosotros. Y allí le dice que ese sacrificio para su descendencia, y le dijo que su descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y ahora la iglesia, le dice el Señor: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Pero allí en ese mismo lugar
Dios el Padre le giró el rostro a Jesús. Y Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero al final del sacrificio, por la humanidad, por ti y por mí, se oyó en resonancias de redención eterna: consumado es. Se terminó, se completó el precio de la redención. 2000 años atrás Dios levantó un altar en el mismo monte donde Abraham fue a sacrificar a Isaac, en el mismo lugar donde David hizo un altar, el monte Moria. Dios ahora presenta un sacrificio. Convierte el lamento en baile. Él es mi gloria, el que levanta mi cabeza. Óigame, cuando cayó el fuego sobre el altar que hizo David, dice en ese Salmo 30, me cambiaste mi lamento en baile, me transformaste. Pero sabes una cosa, en ese mismo lugar, el día de Pentecostés, en el aposento alto, en el monte, que fue allí en el monte Moria, 50 días después de la crucifixión, hizo ofrenda en el altar. Había 120 reunidos esperando la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Pedro se levantó y dijo, tenemos que arrepentirnos de algo. El mal testimonio que dejó Judas. Se arrepienten allí en el aposento alto. Y descendió el fuego de la gloria de Dios y del Espíritu Santo. ¿Sabes? Después de Pentecostés fueron transformados. Y aquellos apóstoles dieron su vida porque estuvieron en el altar de Dios. David trajo su peor pecado. Tú puedes traer al altar de Dios tu peor pecado, tu peor desilusión, tu peor dolor, tu peor traición. Puedes venir al trono de su gracia y misericordia. Un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de perdón. En tu peor pecado se puede convertir en una vida de gloria. Jesús te dice, yo di mi vida en el altar del Calvario. Derramé mi sangre en la cruz del Calvario. Vengan los necesitados, los que tienen un pasado malo. Vengan los rechazados, los heridos. El ángel del Señor te va a encontrar y cambiará tu lamento en baile. Allí donde estás, quiero orar con usted. No sé cuál ha sido lo más terrible que ha pasado en su vida, pero no importa lo que ha ocurrido. En el Señor hay redención, hay perdón, hay justificación, hay santificación. Y hoy Él quiere hacer algo tremendo por ese sacrificio en la cruz del Calvario. David pecó, puso su confianza en los hombres, pero luego cuando tuvo aquella manifestación de Jesús en aquella teofanía, hizo un altar. Allí en aquel lugar que lo compró el terreno, Hernán Jebuseo. Pero sabes una cosa, allí fue el monte Moria. Y allí sacrificando aquel altar, ahora Él dice en el Salmo 30, has cambiado mi lamento en baile. No importa lo que haya pasado en tu vida.
Si tú vienes al Señor, si tú recibes al Señor, si tú confías en el Señor, si tú pones tu confianza no en los hombres sino en Dios, y tú puedes recibir el sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario para tu vida, se va a transformar todo lamento, toda queja, todo mal, se va a transformar en gozo y en baile. Vamos a orar, acompáñeme. Padre, en el nombre de Jesús, te doy tantas gracias por este tiempo tan precioso que podemos llegar a gente que están allí conectados en esta hora. Te pido que tu Santo Espíritu les alcance y les toque allí donde están. Señor, algo grande tú tienes para su vida. No importa su pasado ni sus fracasos. No importa lo que ocurrió, tú haces nuevas todas las cosas. Interven en esa vida. Que puedan recibir tu amor genuino. Que puedan en esta hora ver lo que tú haces en favor de ellos. Santo Espíritu, ahora mismo, haz esa obra que nadie puede hacer. Solo tú la puedes hacer en el corazón del hombre. Ahora mismo, tócales por tu Santo Espíritu. Enjuga sus lágrimas y haz algo maravilloso. Que como David puedan cambiar su peor pecado en un templo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos conectar contigo. Escríbenos un correo electrónico a elsendero@elsenderopr.net. Accede a nuestra página web, elsenderodelacruz.org. Llámanos al 787-764-4666. Envíanos un mensaje de texto al 787-598-4666. Escríbenos por correo al P.O. Box 361444, San Juan, Puerto Rico 00936. Y síguenos en Instagram y Facebook como El Sendero de la Cruz.